a Colombia. Y al mismo tiempo tenemos operaciones contra la migración irregular en el Reino Unido. 7 en punto, embajador Hodgson, muchas gracias. Gracias, Ricardo, y gracias a todo el equipo. Ya regresamos en Mañanas Blue, llegan los deportes y llega el padre Alberto Linero. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Hola, yo soy Juanita Kremer y quiero desearles a todos una feliz Navidad, que el próximo año esté lleno de prosperidad, de tranquilidad, de mucha paz, de mucha tecnología, pero sobre todo de mucho conocimiento para que puedan entenderla y manejarla como mejor se adapte a sus vidas. Recuerden que la tecnología es una herramienta y son ustedes los que le dan el buen o mal manejo. Todo esto es un deseo de Navidad, de verdad, es importante. ¡Feliz Navidad! Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Que han empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Adriana Pombo tuvo la valentía de contar cómo ha vivido con estrés postraumático después de haber sufrido una violación en Colombia haciendo su trabajo. Así que es imperdible este capítulo sobre estrés postraumático en ¡Qué locura!, porque ya está disponible la segunda temporada. Los espero, ahí están en sus plataformas de audio preferidas. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas.
una pizca de humor. Para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Bogotá, Teatro Astor Plaza. Un evento con el sello de Tarcisio Maya. ¿Cómo no perder la paciencia con mi pareja? ¡Ay, paciencia! ¿Dónde venden eso? Qué difícil, ¿verdad? Vivimos como una olla express, aguantando y sentimos que en cualquier momento simplemente vamos a explotar. Si estamos así es porque estamos aguantando. Y recuerda lo que siempre te digo, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. ¿Y cuál sería ese otro camino en esta situación? Pues tienes que entender qué es lo que está pasando, por qué ese comportamiento del otro te hace sentir así. La paciencia no va a hacer que desaparezca lo que está sucediendo. Haz de cuenta que tienes una gotera en el techo que todos los días amanece más grande. Ignorarla no va a ser. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 6 minutos. Creo en el amor eterno, sabiendo que es una decisión que debe ser tomada diariamente, desde la conciencia de que la felicidad de esa persona a la que digo amar determina mi propia felicidad. Oye, no estoy hablando de enamoramiento, que tú sabes bien, es un estado psicótico pasajero. Estoy hablando de ese amor que se expresa de manera genuina en palabras, actitudes y en actos de servicio. Durante varios años, no solo fui testigo de muchos matrimonios como presbítero de la Iglesia Católica, sino que también acompañé a parejas en sus procesos de vida y en su relación misma. Creo que esa experiencia me dejó claro que como realidad dinámica, muchas veces el amor se transforma y otras veces simplemente muere. Por eso entiendo los divorcios y las separaciones. No creo que sea el objetivo de ninguna pareja, pero a veces es una situación insoslayable. Por eso estoy de acuerdo con el hecho de que ayer, con 89 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de la ley Divorcio Express, con el cual los colombianos podrán separarse sin necesidad del consentimiento de la otra parte. La iniciativa ahora debe pasar a sanción presidencial. Nada tiene que ver esto con la experiencia del sacramento del matrimonio, que es otra realidad. Pero hay que tener claro que nadie puede estar amarrado a quien no quiere. Y creo que es suficiente con manifestar claramente su decisión. Una relación no puede convertirse en una cárcel que impida la realización personal y la felicidad de la otra persona. El amor se realiza en libertad y estoy completamente seguro de que sin ella no hay amor. Creo que con una de las partes que ya no quiere estar, con razones, con argumentos, basta para que no haya matrimonio. Compartir en pareja supone dejar ser al otro, no mantenerlo atado en una relación que no da para más. Hay que saber que cuando el amor ya no alcanza, quizás lo más sano es cortar y continuar con la vida, porque eso sí debe quedar claro. Hay vida después de una ruptura amorosa. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Después de 20 años adicta a las drogas, terminó en la calle Carolina Uribe. Impresionante este testimonio de adicciones. En el podcast de Qué Locura, no se lo pierdan. Esta es la segunda temporada. Lo puede escuchar en todas las plataformas de audio. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saludan Mauricio y Palo de Agua y las estrellas. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año. Gozando estas fiestas. Mucha felicidad, amor en sus hogares con familia. Con nuestra nueva canción que se llama Colombia es tropical.
Colombia, Colombia es tropical. Colombia es alegría y carnaval. ¡Feliz Navidad! Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 10 minutos. Momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Liga Betplay, los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional en Colombia. Se cerró la segunda fecha, que fue segmentada, del Grupo A, y se cerró con clásico capitalino. En Bogotá, Santa Fe fue local, enfrentando a Millonarios. Y la película fue azul. Y eso que arrancando el juego, Hugo Roda llega al minuto 5, se inventó una volea fenomenal que pudo cambiar la historia del compromiso en favor de los Cardenales. Allí empezó a brillar el arquero Álvaro Montero, una atajada increíble abajo a la base del palo de mano izquierda para mantener hasta allí el 0-0 en el partido. Pero lo de Montero fue anoche muy especial, no solamente por las que sacó, que fueron pocas, esta fundamental ante Rodallega, sino por la acción del gol. Él fue el asistente en un saque de meta fenomenal, una pelota en largo con gran precisión a Leo Castro, y Leo, como encontró la pelota, automáticamente definió de manera magistral para vencer el arco de Mosquera Marmolejo y poner 1-0 arriba a Millonarios. El partido, digamos que se puede resumir en esos dos momentos, porque a Santa Fe luego le costó muchísimo, no generó claras ocasiones de gol, no encontró ese fútbol fluido que tuvo a lo largo de la temporada, y Millos administró ese 1-0 que le bastó para quedarse con los 3 puntos. Y vaya victoria, porque aparte de quedarse con el clásico, que siempre es un partido aparte, le permite al conjunto de Gamero llegar al mismo nivel del Atlético Nacional. Este grupo A está comandado por el Verde de Antioquia con 6 puntos y una amplísima diferencia de gol, más 6. Recordemos que en la primera fecha Nacional había goleado 5-0 a Independiente Santa Fe. Y el segundo es Millonarios, también con 6 unidades, ahora con el ítem de diferencia de gol en más 2. Lo especial es que el próximo viernes se verán las caras, Nacional y Millonarios, en el Campín de Bogotá. Así que será un duelo determinante para pensar en quién toma una luz en la lucha, en la puja por ese cupo a la gran final del fútbol colombiano. Las otras dos realidades, la del Pasto, que es tercero con 0 unidades, y la de Santa Fe, que también es último, cuarto en su grupo con 0 puntos, están complejas, en torno a que matemáticamente tienen alternativas, pero necesitan hacer de aquí al final de la fase cuadrangular números perfectos y esperar resbalones de Nacional y de Millonarios, que están al comando de esta zona. En el otro grupo, en el B, hoy tendremos a las 6:30 de la tarde en Ibagué, duelo entre Deportes Tolima y el América de Cali. Tolima, que es líder con 4 puntos, y América, que es colero con 1. Así que la Mechita está obligado a buscar una victoria en territorio ibaguereño. Y en Manizales, el Once Caldas se mide al Junior de Barranquilla. El Once en 2 salidas no ha ganado, tampoco ha perdido, ha conseguido 2 empates, pero requiere con urgencia en Palo Grande sumar de a 3, enfrentando al Junior, que escolta al Tolima con 3 puntos en la segunda posición. El juego entre Tolima y América estará en nuestro canal de YouTube, en Blue Radio, desde las 6:30, y aquí en la señal de Blue y en blue.com, en blueradio.com, a las 8:30, Once Caldas Junior de Barranquilla. Mirando el panorama internacional, en las últimas horas, un golazo de hombre de Selección Colombia. Pese al remate de media distancia furioso de Richard Ríos, el Palmeiras cayó 3-1 a manos del Botafogo. Era duelo por el liderato del Brasileirao, de la primera división del fútbol en Brasil. Gran victoria del Botafogo, que ahora con 73 puntos es líder único y le escolta a Palmeiras con 70 unidades. Y hoy en Europa, en Champions, Liverpool con
con Lucho Díaz, recibe a Real Madrid. El Girona de España, con Yasser Asprilla y el jugador John Solís, ambos colombianos, visitarán al Sturm Graz, mientras que el Bologna en Italia, con John Lucumí, recibirá al Lille francés. Y el Aston Villa, el de John Hader Durán, se verá las caras con la Juventus. Juego en Birmingham, en territorio británico, frente a la Juve, que no cuenta con el colombiano Juan David Cabal, recordemos, recién operado de una grave lesión de rodilla. Y el hecho que le da la vuelta al mundo es la reacción de Guardiola. El City ganaba el Manchester 3-0 frente al Feyenoord en juego de Champions. El Feyenoord logró igualar increíblemente el marcador 3-3. Hubo doblete de Haaland, todo parecía felicidad para el City, pero no. La realidad es que ya son 6 partidos sin ganar, y llamó poderosamente la atención al final del juego las autolesiones o las heridas que tenía Guardiola en su nariz y en su cuero cabelludo. Más exactamente, heridas que ha indicado en primera instancia el técnico. Al término del partido dijo: me las hice con los dedos, abro comillas, ¿no? Me las hice con los dedos, quiero hacerme daño. Y eso generó una gran inquietud en el mundo del fútbol y a nivel mediático en Europa, especialmente en el Reino Unido, y en las horas de la madrugada en Colombia, muy temprano, dio declaraciones en las que dice Guardiola: sé que muchas personas luchan con problemas de salud mental todos los días. Mis reacciones del día anterior no pretendían, bajar el interés o la preocupación de muchos alrededor de estas situaciones. En el ojo del huracán Guardiola, en lo deportivo, y también por sus particulares y polémicas declaraciones sobre sus autolesiones. 7:16, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bueno, estamos felices porque vamos terminando año, George, y lo vamos terminando con el café con cierto sentido del humor con el elenco de Voz Populi en el Teatro Astor Plaza. ¿Cómo vamos, George? Estamos felices. ¿Cómo? Estamos felices porque vamos a terminar con broche de oro este 4 de diciembre en el Astor Plaza. Boletas en mitaquilla.com.co, ya lo sabes tú. ¿Por qué baila? Porque así bailamos los presentadores de televisión cuando estamos en remoto. Estarán con todos los personajes, por ejemplo, Tarcisio, el Grupo Salpicón, Oscar Iván Castaño, Lorena Neira y por supuesto el hombre de las 1000 voces. ¿Lo conoce, George? ¿Camilo Cifuentes? Por supuesto, el hombre de las 1000 voces, que va a estar con Alberto Linero. ¡Hey! Les habla Alberto Linero. Salimos allá, por supuesto, con todos los personajes musicales. Claro que sí. 4 de diciembre, Astor Plaza. Con mucho gusto. El 4 de diciembre nos vemos allá. Hasta que los conocí, vi la vida con amor. Nos vemos allá el 4 de diciembre en el Astor Plaza. Café con cierto sentido del humor. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. La periodista Catalina Gallo y la actriz Maribel Abello se sentaron, escribieron un libro juntas y hablaron sobre bipolaridad y cómo es vivir con un trastorno bipolar. Ahí está al aire la segunda temporada de Qué Locura, no se lo pierdan, es que está buenísimo. Regresa Qué Locura, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de Qué Locura es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue. Enseguida. Más que radio. Pudo haber sido o no una muy desafortunada coincidencia
que se hubiera oficializado la llegada de Armando Benedetti como asesor presidencial en materia política del gobierno del presidente Gustavo Petro, el mismo día que el mundo estaba conmemorando la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer. Armando Benedetti, denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar, Armando Benedetti, quien fue protagonista de una conversación llena de descalificaciones y de insultos contra quien hoy es su jefe en materia administrativa, Laura Sarabia. Y por eso, en reivindicación de las mujeres y sus derechos, esta mañana la defensora del pueblo está pidiendo al presidente Gustavo Petro que reconsidere el nombramiento de Benedetti. Señora defensora Iris Marín, buenos días. Buenos días, Ricardo, y a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Defensora, estas cifras que usted da y estos episodios recordando el memorial de agravios de cómo ha agredido Armando Benedetti a las mujeres, ¿qué reflexión le llevan a hacer sobre la designación de Benedetti como consejero presidencial en materia política? Sí, pues no sé, me están diciendo, me dijeron esta mañana que ya es un hecho, sí, el nombramiento. Ya está ejerciendo, ya ayer estuvo en el Senado de la República reunido con varios congresistas. Bueno, no, pues es un mensaje terrible, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Desafortunadamente él representa justamente los comportamientos machistas que realmente son muy graves porque matan. Es el machismo y la violencia machista mata, y los comportamientos que él ha tenido y que se han documentado son comportamientos que expresan esa cultura machista. No solo los audios que se conocieron que envió a Laura Sarabia, que ella misma denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también la denuncia que se conoció en medios de comunicación y que la Cancillería aceptó que había recibido sobre violencia contra su pareja. Él tomó un cuchillo y habría, según esa información de prensa, habría rasgado la ropa de ella. Esto es un comportamiento supremamente violento. Entonces, nombrarlo a él en un alto cargo de gobierno minimiza la gravedad de estas denuncias que han sido públicas, la indignación social que hay respecto de este tipo de machismo, y además, pues, como vengo diciendo, pues la violencia machista mata, y esto lo muestran las cifras. El año pasado cerramos con 517 feminicidios según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, y hasta octubre, hasta septiembre de este año llevábamos 660. Entonces manda un mensaje de que realmente esto es un asunto privado. Ese ha sido el problema de la violencia contra las mujeres siempre, y es que se siente que es un tema privado, es un tema de es que él se toma sus tragos y se pone pesado, es que ellos que lo arreglen de puertas para adentro, es un problema de ellos, etcétera. No, es una violencia que es una violencia pública, no es una violencia privada. La vida de las mujeres vale igual que otras vidas que muchas veces se pierden por otro tipo de violencias. Señora defensora, ¿qué dice sobre la coherencia del mensaje del gobierno del presidente Petro frente a la violencia contra la mujer y frente a las garantías de los derechos contra la mujer este nombramiento? Sí, el gobierno ha mandado mensajes ambivalentes en el tema de violencia contra la mujer. Como lo digo en el video que hice, pues yo misma soy la primera defensora del pueblo mujer, gracias a la decisión del presidente de la República de hacer una terna conformada exclusivamente por mujeres. Pero estos mensajes tienen que ser coherentes. Entonces, allí lo que vemos es que el gobierno tiene que tener porque dice pregonar una política internacional feminista, una política de relaciones exteriores feminista, ha creado un ministerio de la igualdad, en el Plan Nacional de Desarrollo habla de una emergencia nacional por violencia de género. Es decir, el gobierno ha adelantado acciones que lo comprometen con la igualdad entre hombres y mujeres, pero borra con un codo lo que hace con la mano cuando pone en un alto cargo público a una persona que representa la violencia de género en el ámbito familiar y en el ámbito político. Entonces tiene que ser coherente, y realmente el mensaje del gobierno, el compromiso en contra de la violencia contra la mujer y en favor de la igualdad de género,
se queda absolutamente minimizado o pierde credibilidad cuando toma una decisión como estas. Sí, señora defensora, usted habla de la ambivalencia del gobierno y quisiera preguntarle respetuosamente si usted cree que va a haber eco, algún tipo de respuesta por parte del gobierno a esta petición sobre la designación, el nombramiento, el nuevo rol de Armando Benedetti, teniendo en cuenta, señora defensora, que en su propia posesión, usted, que es la primera mujer defensora del pueblo, el propio presidente Petro atacó a las mujeres llamándolas muñecas de la mafia. Yo no sé si, yo quiero creer que sí, yo quiero creer que el presidente Petro puede reflexionar respecto de las decisiones que toma y mostrar coherencia en la política de igualdad de género que ha promovido, pero eso es responsabilidad del gobierno, es decir, tiene el gobierno y tiene el presidente que tomar la decisión de si muestra coherencia o muestra más bien que desafortunadamente es un discurso que no es coherente con las decisiones que toma el gobierno, pero yo creo que el gobierno lo puede hacer. Y también quiero hacer un llamado, parece ingenuo, pero quiero hacer un llamado al propio señor Benedetti. Si él realmente está arrepentido de las decisiones que ha tomado, de las agresiones que ha hecho contra Laura Sarabia o contra su pareja o expareja, pues debería también asumir la responsabilidad de no querer tomar altos cargos públicos en coherencia con el arrepentimiento y en coherencia con el rechazo que él mismo pueda tener sobre sus hechos del pasado. Y al presidente sí, yo creo que el gobierno puede tomar esa decisión, es algo que perfectamente puede hacer y creo que sería un muy buen mensaje. Sí. Señora defensora, quiero hacerle una última pregunta a propósito de un mensaje que acaba de publicar en su cuenta de la red social X Adelina Guerrero, que es la esposa del asesor Armando Benedetti. A propósito, quien me hace llegar el mensaje de Adelina Guerrero es el propio Benedetti. Y se lo leo para que usted me dé su opinión. La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos no corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca, ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia. ¿Qué opinión tiene sobre este pronunciamiento, defensora? Bueno, yo creo que a las mujeres hay que creerles y digamos, si ella lo dice, creo que es un elemento importante y relevante en el contexto. Sin embargo, desafortunadamente no es el único hecho que tiene el señor Benedetti, porque también están los audios que se dieron a conocer y que él envió a Laura Sarabia y que también expresan violencia política contra la mujer. Entonces, aún siendo esto así como lo declara esta mujer, pues de todas maneras hay unos elementos objetivos que que generan una duda sobre el señor Benedetti, sobre su comportamiento machista en el pasado, y además está en curso una investigación penal y una investigación de la Cancillería. Entonces también es importante conocer cuáles han sido los avances de las autoridades al respecto. Sí, es decir, esto para mí no genera que debamos dejar de pedir al señor Benedetti que se retire de sus aspiraciones o de su cargo si es que ya lo está ejerciendo, y al presidente que lo haga también, que lo retire. Sí, claro, puede tener razón la señora Adelina Guerrero, porque ella de hecho vivió y sufrió el episodio, pero también es confirmado que hay una denuncia en curso ante la justicia española por cuenta de la forma en la que el señor Benedetti, de forma violenta, utilizando un cuchillo, según se ha conocido, amenazó a la familia en un momento muy doloroso hace algunos meses. Entre otras cosas, esto lo ha llevado a una investigación interna que adelanta también la Cancillería. 7:28, señora defensora Iris Marín, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por prestarme sus micrófonos para mandar estos mensajes. 7:28 minutos, Paola, episodios de nunca acabar, ahora con este nuevo ingrediente del pronunciamiento de Adelina Guerrero. Lo hago público porque ella lo escribe en redes sociales, la esposa de Armando Benedetti. La cuarta esposa de Armando Benedetti. Sí, pues un giro de última hora. De todas formas, pues hay que creerle, como dice la defensora. Más allá de eso, Ricardo, hay algo que me da vueltas
desde ayer y que no logro superar, y es la supuesta indignación de los 6 ministros del gabinete por el nombramiento de Armando Benedetti, incluida también la vicepresidente. ¿Por qué no renuncian? Digo, si están tan indignados, ¿por qué de verdad no presentan su carta al presidente y se van? Y por eso es que me quedo pensando, ¿será que esta indignación es únicamente para la galería, de puertas para afuera, pero no hacia adentro? Y si estamos tal vez ante una puesta en escena para la opinión pública. No, pero hay, por ejemplo, pronunciamientos muy duros como el de la senadora Jael Quiroga del Pacto Histórico esta mañana pidiéndole al presidente Petro coherencia en su discurso de respeto a las mujeres y este nombramiento. Me hace llegar otro oyente muy acucioso, Paola, varios mensajes en la misma red social X de Adelina Guerrero, que hoy desmiente que haya sido agredida o que haya sido amenazada con un cuchillo por su esposo Armando Benedetti, coincidiendo con la fecha en la que ocurrió el episodio de Madrid. Claro, es que ahí hay toda una cronología. Mire, en X. Mara Consuelo, entre más poder, más responsabilidad y ejemplo. Tener una credencial o alto cargo no te da el derecho de humillar y utilizar la violencia. Esta es la generación de los poderosos de cristal. Del usted no sabe quién soy yo. Si representas a un país, hazlo con decoro y dignidad, decía Adelina Guerrero el 16 de julio de este año. Luego decía... Después definía lo que es un sociópata. Ah, bueno, usted tiene... Sí, es que yo los he ido guardando porque me parece además que coincido plenamente con la defensora del pueblo en que esto no es un tema privado, esto no es un tema de puertas para adentro. Ese ha sido el gran problema del maltrato intrafamiliar y de la violencia basada en género en nuestro país, que además termina muchos de los casos en feminicidios. Los feminicidios no empiezan sencillamente con el episodio de asesinar a una mujer, empiezan con toda una un consecutivo de hechos violentos que empiezan por maltrato, que tienen que ver con adicciones, que siguen con actos violentos y que terminan en un feminicidio. Y esta cronología de la vida de un funcionario como un embajador, que además tocó las instancias diplomáticas porque él apeló supuestamente en España a que tenía fuero, estando en Madrid y no en Italia donde se ejercía su fuero, siendo embajador ante la FAO, pues inclusive tuvo la actuación de la mamá de su esposa, de su suegra, y ella también en X, Adelina Cobo dice: los que tengan problemas de maltrato o violencia en contra de las mujeres o tan solo complicidad en estas causas que podrían derivarse de decisiones en sus cargos, es mejor que no renuncien porque tendrán sorpresas desagradables, se van del puesto y serán denunciados cuando llegue el momento. 7:32 minutos, desarrollos y giros del caso Benedetti, ahora por cuenta de la petición de la defensora del pueblo para que se aparte del cargo por las denuncias en su contra de agresiones varias, diferentes, de misoginia y violencia contra la mujer, hablando de por qué Benedetti vuelve al gobierno y será motivo de otra charla. Y sin duda que es un representante del machismo en su peor versión, machismo violento, de palabra, de actos, de actitudes, de irrespeto por el intelecto de las mujeres. Él lo ha demostrado no solo en los audios, en sus actuaciones públicas y claramente, pues, es una contradicción que el presidente, que ha defendido causas feministas y que a quien llevó al poder todo el movimiento feminista, pues responda de esta manera. 7:32, vuelve Benedetti al gobierno y un oyente acucioso me dice, seguramente es que Armando Benedetti tiene más información que Pegasus. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
comenzó la tregua entre Israel y Hezbollah en el Líbano, mediada por Estados Unidos y Francia, que serán los garantes y que durará 60 días. Busca aliviar a las comunidades afectadas por el conflicto en esa zona del mundo. Este es el primer cese del fuego en medio del conflicto en Oriente Medio que comenzó el 8 de octubre del año pasado, luego de la violenta y terrorista incursión de Hamas en el sur de Israel que dejó cerca de 1,000 personas asesinadas. Este acuerdo incluye varias cosas. Hezbollah y todos los grupos armados en Líbano deben cesar los ataques contra Israel. A cambio, ese país no adelantará ataques militares en Líbano, ni por tierra ni por aire, ni tampoco vía marítima. Eso sí, quedó claro que las partes mantienen su derecho a la legítima defensa si son atacados. Por eso, cualquier chispa puede reactivar la guerra. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... No roto. Situación de conflictividad social que hoy hay en el país, no solo en Bogotá, también en el norte de Santander, en Arauca, y se suma ahora el occidente de Colombia, con advertencias y amenazas de grupos de campesinos del Micay, de la zona de Argelia y del Tambo, de bloquear la vía panamericana, rechazando la operación Perseo del Ejército de Colombia en contra de las disidencias de Iván. 7:35 el domingo 1 de diciembre será clave en Venezuela. María Corina Machado, como les contamos, convocó manifestaciones en todo el territorio venezolano y hace lo propio el régimen de Nicolás Maduro. Santiago Martínez en Caracas. Sí, Ricardo, el gobierno de Maduro convocó esta gran manifestación cultural, dicen ellos, este domingo 1 de diciembre en todas las capitales de Venezuela, es decir, en 24 ciudades, mismo día que para que la oposición mayoritaria organiza también una protesta dentro y fuera del país como parte de su rechazo al resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio. En una transmisión del canal del Estado, Diosdado Cabello, en su rol de vicepresidente del partido de gobierno del PSUV, detalló que la actividad contempla misas de aguinaldo en todas las capitales del país, caravanas, música y otras actividades relacionadas con la Navidad. Específicamente acá en Caracas habrá no una solamente, sino 2 manifestaciones que partirán desde 2 puntos al este y al oeste de la ciudad, mientras que en el Palacio de Miraflores ya anunciaron una gran tarima para celebrar esta actividad. Incluso fue contratado, Ricardo, el cantante puertorriqueño Maelo Ruiz, el sacero Maelo Ruiz, quien tendrá 2 presentaciones, una en Petare, la mayor barriada acá de Caracas, al este de la ciudad, y también otra en el conocido 23 de enero, muy cerca de Miraflores. Obviamente, pues actividades que primero colapsarán buena parte de Caracas, pero además impedirán el desarrollo de la protesta opositora que 2 días antes había convocado a la misma María Corina Machado y que incluía en horas de la tarde-noche una vigilia de los familiares de los más de 2.000 presos políticos. Ahora, era algo predecible, pues el chavismo suele convocar contramarchas cada vez que la oposición anuncia alguna actividad de calle en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, y esta vez pues no parece ser distinto, y te repito, 2 grandes protestas aquí en Caracas, en las 24 capitales de Estado, para tratar pues de impedir o opacar la convocatoria opositora también para este domingo 1 de diciembre. Ricardo. En Francia, la Fiscalía terminó la solicitud de penas en el terrible episodio de 51 hombres que violaron a Dominique Pellicot durante varios años. Por cuenta de su esposo, el que lideraba estos abusos a través de haberla drogado y otro tipo de tácticas criminales, era el esposo de Giselle Pellicot, de Dominique Pellicot. Enrique Rodríguez. Es sin duda uno de los juicios más mediáticos, no solo de la historia de Francia, sino seguramente de la historia de la lucha de las mujeres y del feminismo. Después de hace apenas 24 horas, solicitar la pena máxima de 20 años para Pellicot, de 71 años, el principal acusado y considerado además el instigador de los hechos durante una década, ha llegado hoy la petición de penas para los 51 acusados, de entre 4 y 20 años de cárcel. La menor ha sido para Joseph C., un hombre de 69 años que únicamente está acusado de agresión sexual, mientras que todas las demás penas oscilan entre los 10 y los 18 años de prisión.
El que está solicitándose, al que se le solicita 18 años de prisión, es uno de los 4 hombres que acudió 6 veces al domicilio conyugal de los Pelicot para violar a Giselle Pelicot. Estas peticiones son significativamente más severas que el promedio de condenas por violación en Francia, que fue de 11,1 años en 2022, según el Ministerio de Justicia. Cuando expusieron sus argumentos finales, los 2 representantes de la Fiscalía advirtieron que la ausencia de consentimiento de Giselle Pelicot no podía ser ignorada por los acusados, y por eso se piden estas penas tan grandes, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Bogotá, Teatro Astor Plaza. Un evento con el sello de Tarcisio Maya. Situación de conflictividad social que hoy hay en el país, no solo en Bogotá, también en el norte de Santander, en Arauca, y se suma ahora el occidente de Colombia, con advertencias y amenazas de grupos de campesinos del Micay, de la zona de Argelia y del Tambo, de bloquear la vía panamericana, rechazando la operación Perseo del Ejército de Colombia en contra de las disidencias de Iván Mordisco. Se está metiendo la Contraloría en la crisis financiera del ICETEX. Esa entidad ha confirmado, después de analizar las cifras, pero sobre todo en los casos de los estudiantes que están a la deriva, que hay por lo menos 300.000 muchachos que se quedarán sin semestre porque el gobierno decidió desfinanciar esa entidad que prestaba la plata para la educación. Por ejemplo, un reciente informe de la Contraloría dice que solo en Bogotá 4.000 estudiantes quedarán sin la plata del ICETEX y por lo tanto no podrán iniciar sus estudios en el primer semestre del próximo año, de 2025, que en la práctica es una limitación al derecho de educación superior. Y este no es el único problema, el no poder pagar el semestre. Tiene razón la Contraloría en advertir que también se suspenderán los pagos para la manutención de los estudiantes. Y ojo, porque la Contraloría encontró que la cartera vencida del ICETEX se incrementó 20 veces más que la de un banco privado, que la de la banca, esa que quiere el presidente, sea la regla para que el ICETEX se vuelva un banco. Esta es Blue, más que radio. 7:42, ya saludo en segundos al secretario de Gobierno de Bogotá para hablar de la inusual llegada de un grupo de indígenas en Vera y campesinos a Bogotá, que es saludada por el gobierno del presidente Petro por una parte, a pesar de que los reclamos son en contra del propio gobierno del presidente Gustavo Petro. Antes hablamos del tamaño del recorte presupuestal que se definió anoche en Consejo de Ministros por cuenta de las dificultades fiscales que afronta el Estado. Hay que decir que esta cifra que vamos a dar es provisional porque podrían venir nuevos recortes. Marcela Peña. Pues Ricardo, el gobierno estuvo planteando la cifra de los 33 billones de pesos y estudiándola durante varias semanas, pero al final decidió que el recorte va a ser menor. 28,4 billones de pesos es lo que se va a recortar al presupuesto general de la Nación para el año 2024. Esto incluye, Ricardo, hay que decirlo, los 20 billones de pesos que estaban congelados desde hace varios meses por cuenta del desplome en el recaudo de impuestos de la DIAN.
Este recorte, según expertos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se queda corto, se queda en pañales. ¿Por qué? Porque se necesitaba, además de recortar los 33 billones de pesos que ahora no se recortan, un recorte adicional de 31 billones de pesos para poder cumplir con la regla fiscal de este año. Como usted bien lo dice, podrían venir nuevos recortes, pero no necesariamente con un nuevo decreto de recorte. Acuérdese que cuando suenen las campanadas de la medianoche del 31 de diciembre, todos los recursos que no estén comprometidos dentro del presupuesto se pierden. Eso se llama técnicamente una pérdida de apropiación y es también una figura que utiliza el gobierno para cuadrar las cuentas a fin de año y poder cumplir con la regla fiscal. Por ahora, recortados 28,4 billones de pesos. El gobierno está a la espera de cómo evoluciona la ejecución en distintos sectores. Más temprano esta semana les contamos que hay sectores con un montón de recursos sin comprometer, entre ellos el sector de la educación, que tiene más de 800.000 millones de pesos para la infraestructura de la educación superior pública, que no ha ejecutado y no había comprometido, al menos hasta el último reporte publicado por el Ministerio de Hacienda. 7.44, Paola, ahí está finalmente el tamaño del recorte, 28,6 billones de pesos, pero puede ser más, ojo. ¿No? Es que debería ser más, incluso acuérdese usted que... Es que debería haber sido de 33 billones, como nos decía Marcela, pero hay una cantidad de contingencias, de incendios presupuestales que no le permitieron al Consejo de Ministros, al gobierno del presidente Petro, sacarlo por esa cifra. Pero como le digo, Paola, puede pasar de aquí a diciembre. Pues, pero, bueno, se quedaron corticos entonces en 5 billones en el mejor de los casos, porque vamos en 28 y no en 33. La cosa es, de todas maneras, esos 8 adicionales a los 20 congelados, como nos decía Marcela, ¿de dónde lo van a sacar? ¿A quiénes le van a recortar? Porque por donde usted trate ahorita de hacer el machete, de pasar la tijera, va a levantar ampolla, Ricardo. Lo hemos visto estos días con la última gota que rebosa la copa, que es el caso del ICETEX, pero también lo vimos con los juegos nacionales, con los juegos, ¿cómo era que se llamaban? Sí, los internacionales. Bueno, Ricardo los panamericanos. Lo sabe bien. No, pero los panamericanos fue hace un año. Sí. Fue con los otros juegos, los otros que estaban intercolegiados y bueno, los otros que estaban en el asador este año. Y los del eje cafetero, además. Pues todo eso es por problemas de plata. Y va a ser una gran bola de nieve de aquí en adelante. Yo sí creo que tienen que estar en un problema enorme y en una camisa de 11 varas, sobre todo el ministro de Hacienda, tratando de decirle a todos sus colegas de gabinete que, ojo, que van a tener que frenar la inversión. Porque acuérdese que esto es puro presupuesto de inversión. Pero además, el gasto Paola, está amarrado, hay otros compromisos amarrados que no es posible modificarse. Le sumo otro lío. Y es que no la tienen fácil, Víctor, con la ley de financiamiento. Ya el gobierno hoy hace cuentas en privado, en caso de que se logre aprobar, podría tener un recaudo de 8 billones, no los 12 que está pidiendo el gobierno. Claro, Ricardo, pero la ley de financiamiento es para el presupuesto, para cuadrar las cuentas del próximo año. Señor. Aquí la noticia que nos está dando Marcela es cómo están intentando cuadrar todavía el presupuesto de este año, de este 2024, y hay ya muchos analistas, Ricardo, diciendo que, bueno, una parte es este recorte presupuestal, que primero se había dicho 33 billones de pesos, ahora Marcela nos revela un poquitico más de 28 billones de pesos, pero para el Comité de la Regla Fiscal quedarían pendientes ajustes adicionales por más de 30 billones de pesos. Y es muy posible, Ricardo, que en el Congreso, y esta es una teoría que tienen ya muchos analistas, en el gobierno estén implementando una estrategia de subejecución. Esa baja ejecución que está teniendo el gobierno nacional sería una forma, no porque sean malos ejecutores, sería una forma vía caja de controlar el gasto y de esa forma cada mes ir midiendo cómo se está cumpliendo o no con la regla fiscal. Es muy posible que venga por un lado ese tijeretazo de los 28 billones de pesos y por otro lado un apretón en caja en los recursos que se entregan a las diferentes dependencias para controlar de esa forma vía subejecución el resto del ajuste fiscal para este 2024 y para que el 31 de diciembre pues las cuentas le decía Víctor, a las 9:30 de la mañana Luis Ernesto, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, va a revelar detalles de este recorte presupuestal en la ciudad de Cartagena. En el Congreso de Infraestructura. Sí, señor, de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Esto que comenta Víctor ha sido fuente de muchísimas tensiones al interior del gobierno, porque es ese tema, ese manejo silencioso que tiene el Ministerio de Hacienda estableciendo a quién se le gira lo que llaman el PAC, que es la caja,
para antes de hacer un compromiso tienen que pedirle PAC al Ministerio de Hacienda, y muchos de los temas se han quedado por PAC. Recuerde usted que los Juegos Panamericanos, que eso fue una de las discusiones, la ministra salía diciendo que había sido porque no le habían dado PAC. Ahorita también sale este señor Rojas, el ministro de Educación, diciendo que es por falta de PAC. Entonces claramente el Ministerio de Hacienda pues está administrando, digamos, a bailar como la más fea, como dicen por ahí. Primero, hacer un recorte que nadie quiere que le recorten, entonces seguramente eso es una tensión fuerte con todos los colegas. Y lo segundo, Ricardo, administrar la caja para, creo yo, tratar de cerrar el año respetando la regla fiscal, porque en eso hay que decirlo, el ministro Bonilla ha sido un ministro de Hacienda responsable y serio con el manejo de las finanzas en medio de una situación fiscal muy adversa. 7:49, Aurelio. Me dice usted el recorte presupuestal, ya viene el secretario de Gobierno de Bogotá y todo el lío que hay con las protestas indígenas en la capital del país. Ricardo, es que en medio de recortes fiscales y de leyes de financiamiento, lo que usted puede avisorar es, perdóneme la palabra, el despelote fiscal del actual gobierno y de la Hacienda con el actual gobierno. Y la verdad es que el problema no se resuelve ni con nuevas leyes, ni tampoco con recortes. Porque lo que subyace en el fondo del problema fiscal de Colombia son los altos intereses de la deuda pública. Colombia en bonos soberanos en dólares y Colombia en títulos del Tesoro en TES está pagando intereses por encima del 10%. Luego, mientras Colombia no deje de pagar ese gota a gota a los prestamistas de la hacienda pública, aquí usted puede quitar y puede meter y puede hacer toda esa gimnasia fiscal que están haciendo y sus ejecuciones y recortarle al ICETEX y quitarle la educación a los jóvenes, ya van en 300.000 los que quedan perjudicados, mientras Colombia no resuelve ese problema de los altos intereses de la deuda, del alto y oneroso servicio de la deuda, aquí no hay ninguna solución fiscal posible. 7:50, ya regresamos en Mañanas Blue. Un millón. 1.000.000 de noticias, sueños, emociones. 1.000.000 de seguidores. 1.000.000 de seguidores. 1.000.000. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1.000.000 de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Comenzó la tregua entre Israel y Hezbollah en el Líbano, mediada por Estados Unidos y Francia, que serán los garantes y que durará 60 días. Busca aliviar a las comunidades afectadas por el conflicto en esa zona del mundo. Este es el primer cese del fuego en medio del conflicto en Oriente Medio que comenzó el 8 de octubre del año pasado, luego de la violenta y terrorista incursión de Hamas en el sur de Israel que dejó cerca de 1.000 personas asesinadas. Este acuerdo incluye varias cosas. Hezbollah y todos los grupos armados en Líbano deben cesar los ataques contra Israel. A cambio, ese país no adelantará ataques militares en Líbano, ni por tierra ni por aire, ni tampoco vía marítima. Eso sí, quedó claro que las partes mantienen su derecho a la legítima defensa si son atacados. Por eso, cualquier chispa puede reactivar la guerra. Una emoción sana es el miedo. Gracias a este impulso emocional, sabemos si estamos en peligro y nos preparamos para defendernos o correr. El problema es cuando el miedo se apodera de nuestra voluntad, cuando el miedo nos paraliza o cuando vivimos permanentemente en miedo. Creo que necesitamos por lo menos 3 acciones para poder gestionar bien el miedo. 1, aceptarlo. Entender que definitivamente es sano y que no somos malos y que no estamos enfermos por tener miedo en ese momento. 2, darnos cuenta cuál es la causa, si es racional o no. Y 3, tomar la mejor acción posible, es decir, expresar ese miedo y soltar para seguir adelante. Estoy seguro que tú puedes. Estoy seguro que tú eres una persona fuerte y valiosa, capaz de salir adelante, capaz de gestionar bien su miedo. ¡Ánimo! Tú sabes.
situación de conflictividad social que hoy hay en el país, no solo en Bogotá, también en el norte de Santander, en Arauca, y se suma ahora el occidente de Colombia, con advertencias y amenazas de grupos de campesinos del Micay, de la zona de Argelia y del Tambo, de bloquear la vía panamericana, rechazando la operación Perseo del Ejército de Colombia en contra de las disidencias de Iván Mordisco. Comunidades de Argelia y el Tambo Cauca llegaron anoche en 35 buses a la ciudad de Popayán con el propósito de ser escuchados por el gobierno nacional. Son campesinos que se oponen a la construcción de una represa que, según dicen, afectaría el ecosistema, y que también rechazan la operación militar que se mantiene en el cañón del Micay. Se instaló esta mañana una mesa de diálogo con la gobernación del Cauca, pero advierten estos manifestantes que se van a desplazar a la vía panamericana si hoy no llegan a Popayán delegados del gobierno nacional. No bloquearemos la vía hasta no agotar el último recurso. O sea, todo lo hacemos con no afectar a las mismas poblaciones, inclusive nuestras poblaciones. Estamos prestos al diálogo, pero que si el gobierno no nos atiende con la rapidez que se debe atender estos casos, pues nos veremos obligados a tomar algunas vías de hecho. Son más de 1.000 campesinos que permanecen en la capital del Cauca. Los habitantes de Popayán madrugaron a las estaciones de gasolina para abastecer sus vehículos por temor a que en las próximas horas sea bloqueada la vía panamericana. La disidencia de la disidencia tiene una nueva razón social. Los divorciados de alias Iván Márquez ya no se identificarán como la segunda Marquetalia. Ahora los que siguen órdenes de alias Walter Mendoza se llamarán Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El relanzamiento de esta disidencia viene acompañado de 2 anuncios. En primera medida, la decisión del gobierno y de estos delincuentes. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7:55, hablamos de los bloqueos en diferentes partes del país, en Bogotá en particular, de la llegada en las últimas horas de cerca de 4.000 indígenas en Vera. Permanecen con campamentos instalados al frente de la Agencia Nacional de Tierras en el CAN, y de un grupo de campesinos que están en la carrera séptima con calle 32, están bloqueando desde hace más de 24 horas la carrera séptima en la calle 32, en ese punto en el sentido sur-norte. El gobierno nacional, que es el que está en la mira de los manifestantes porque critican la falta de acción y la falta de cumplimiento de los compromisos, curiosamente, por otro lado, está celebrando la llegada de la minga a Bogotá. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, con el argumento de que Bogotá es la ciudad en la que se toman las decisiones y que históricamente es Bogotá el lugar al que hay que llegar para que sean escuchados los colombianos. Esta es la teoría de Lilia Solano, es la directora de la Unidad de Víctimas, la primera funcionaria del gobierno nacional en confirmar la llegada de los indígenas y la intención de por qué se quedan por ahora indefinidamente en la capital del país. Escuchemos. Ha llegado a Bogotá una delegación del liderazgo del pueblo en Vera, alrededor de 4.000 personas. Han llegado a Bogotá porque aquí es el lugar donde históricamente los ministros, ministras pueden tener una interlocución directa con este liderazgo. Sabemos que esta es la capital y es la capital de todos los colombianos y las colombianas. Nosotros ya nos hemos reunido en el día de hoy. Sabemos que la tarea que los trae es justamente ser reconocidos para esta interlocución con el gobierno nacional, y también instamos a las diferentes entidades, instituciones, a los liderazgos de este país a que puedan recibir a esta delegación. Ricardo, dice la doctora Solano que entonces ahora el trabajo, la pelota está del lado de los funcionarios del gobierno para que reciban y escuchen los reclamos de los líderes de esta minga indígena. Finalmente, ella asegura que el trabajo de retorno de los otros, los indígenas que meses atrás estaban también en Bogotá, pues entonces ya han ido a Risaralda y Chocó, y que junto a ella, con la Unidad de Víctimas, se hizo ese trabajo de retorno. Queda una última pregunta, Ricardo. ¿Cómo van a estar los indígenas en Bogotá de manera indefinida? ¿Quién patrocina o financia esos campamentos? Por ejemplo, las carpas, los fogones y los buses. No son menos 68 buses en los que llegaron estos indígenas a Bogotá.
Muchas preguntas, Camila, porque el gobierno dice que está coordinando con la alcaldía de Bogotá su reubicación y eso en la práctica no está pasando, pero además llama mucho la atención que la directora de la unidad de víctimas celebre que lleguen los indígenas, están en todo el derecho por supuesto, pero además le pide al propio gobierno que los escuche. ¿Y por qué el gobierno no va a los territorios? Pero además, Ricardo, con otro ingrediente. ¿Por qué no van los ministros a Chocó y a Risaralda a reunirse Solano, con ellos? que es mejor que ellos vengan a Bogotá porque Bogotá es el terreno, es la ciudad, es la capital de todos, donde se toman las decisiones. Ese es el argumento de la doctora Solano. Yo no entiendo algo, Ricardo. Ellos vienen a reclamar que el gobierno les ha incumplido. Sí, así es. ¿Y entonces? Bueno, por eso. No es más fácil cumplirles para que tengan ellos todas sus condiciones. La protesta es contra el gobierno del presidente Petro y el gobierno del presidente Petro celebra la llegada de los indígenas a Bogotá. ¿No es un contrasentido? Sí, podría ser un contrasentido. El doctor Miguel Silva Moyano es el secretario general de la alcaldía de Bogotá. Doctor Silva, buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Secretario, ¿ustedes están coordinando con el gobierno la reubicación temporal de los 4.000 indígenas en Vera que están acampando en el CAN? No, nosotros en este momento no hemos recibido ninguna propuesta del gobierno nacional para la ubicación de los más de 1.700 personas que vinieron desde la noche del lunes a Bogotá. Esto además se suma a que ustedes recordarán, nosotros apoyamos un proceso de retorno hace algunas semanas. Ese proceso de retorno contó con la ubicación de algunas de estas personas en albergues temporales. El compromiso del gobierno nacional era pagar esos albergues a partir de la primera semana de noviembre. Ya se acabó noviembre y ese compromiso no ha sucedido. Entonces lo que nos preocupa es que el gobierno nacional parece que tampoco tiene la capacidad para garantizar la permanencia de estas personas en la ciudad. El gobierno no ha cumplido los compromisos. No, nosotros teníamos un compromiso, no le corresponde al distrito. Sin embargo, para facilitar el retorno de la población que estaba en el Parque Nacional, nosotros hicimos un esfuerzo presupuestal de garantizar albergues temporales a estas personas. Son albergues temporales pagados por el distrito que le corresponde a la nación. El compromiso era, como le digo, 6 de noviembre, si la memoria no me falla, ellos asumían el pago de estos albergues. No ha sucedido y estamos muy preocupados porque pues no tenemos ese recurso presupuestado y el gobierno pues no ha asumido esa responsabilidad. ¿Esos albergues son en Bogotá, secretario? Sí, son un par de albergues que tenemos en Bogotá, algunos en Ciudad Bolívar, en Bosa. Son personas que decidieron no retornar, que decidieron quedarse y que pues dependen de ese albergue, de esa decisión del gobierno nacional. ¿Cuántos indígenas en Vera están viviendo en esos albergues temporales, secretario? Tenemos 160 albergues en este momento, 160 personas, 160 personas en las que estamos pagando albergues con recursos de los bogotanos. Secretario, las personas, los indígenas que llegaron en las últimas horas, usted nos dice que son 1.700 y no 4.000, como se había dicho inicialmente, ya están caracterizados. Sí, no, esa es una información que también ha estado circulando de manera errada. Nosotros desde el lunes en la noche... Quien da la cifra es la propia doctora Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional, no son 4.000 indígenas. Sí, pues yo creo que la doctora Lilia debería ir a darse una pasada por los predios de la ANT. Nosotros hemos estado desde el lunes